el Ecuador, la lucha contra la delincuencia no es suficiente y las cárceles están sobrepobladas. La ciudadanía se siente vulnerable y ciertos sectores proponen la inclusión de la pena de muerte, indignados por el aumento del índice delincuencial, asesinatos y violaciones. La pena de muerte, como forma extrema de castigo y como expresión del ejercicio del poder soberano, fue aplicada en lo que hoy es Ecuador desde la época colonial, con la intención de hacer presencia de Estado y combatir la delincuencia. En el programa de hoy analizaremos si luego de las propuestas de varios ciudadanos con aplicar nuevamente la pena de muerte en el Ecuador, ¿puede esta medida ser aprobada y considerada la correcta para combatir la delincuencia y hacer justicia en el país? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Visión Crítica. Hoy trataremos sobre un tema que es sumamente emergente debido al estado de excepción declarado por el Ejecutivo respecto a la sobrepoblación de las cárceles, lo que conlleva la aplicación de la pena de muerte en el Ecuador. Veamos este primer informe de Damaris Farinango. Gracias, Kerly. Amigos televidentes, la pena de muerte tiene como fin castigar a quien haya cometido un delito o una falta. Su origen viene con la ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente, y es recogida por el Código de Hammurabi en el siglo XVIII a.C. En la actualidad, en ciertos países aún se utilizan los siguientes medios: decapitación, ahorcamiento, inyección letal, silla eléctrica, entre otros. Por otro lado, la acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de 40 años. La nueva legislación incorpora por primera vez la posibilidad de sumar las penas. Esta es la máxima sanción que puede recibir una persona procesada por delitos graves. ¿La pena de muerte es una alternativa para ejercer justicia en el Ecuador? Kerly, inicias el debate. El día de hoy nos acompañan estudiantes de primer nivel de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Erika Jacome, Michelle Encalada, María Celeste Oña, Ginger Cruz. Iniciamos el debate con Erika Jacome. ¿Considera usted que la pena de muerte es un castigo que atenta contra los derechos del acusado? Buenos días, Kerly. Muchas gracias por darme paso para comenzar este debate. Quiero hablarles principalmente de 3 puntos, y el primero es los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, ya que es el derecho universal con el que todos los países se rigen. Entonces, damos paso a esta crítica en contra de la pena de muerte, principalmente por la religión, ya que esto llama a la misericordia, al perdón y a la compasión. También tengo un dato muy importante, Kerly, que te voy a mencionar. Hasta la fecha, 140 países han abolido la pena de muerte en su legislación y en la práctica, lo que demuestra que casi todos los países y culturas de la sociedad comparten el deseo de abolir este mal que es la pena de muerte. Bien, gracias, Erika. Michelle Encalada, continuamos contigo. ¿Cree usted que cuando un ciudadano comete un delito, se ha de retribuir al mismo una pena similar al mal que ha ocasionado, utilizando la pena de muerte como medida de justicia? Buenos días. Es un placer formar parte de este debate en el que voy a dar mi punto de vista respecto al tema planteado. Kerly, respondiendo a tu pregunta, considero que esta sanción es factible debido a la violencia que está ocurriendo actualmente en el país. Por lo tanto, esta sanción debería renacer. Y aclarando lo que acaba de mencionar mi compañera, este es un tema jurídico y no religioso. Pero teniendo en cuenta este último ámbito que acabo de mencionar, voy a decir un argumento bíblico, el cual dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Por lo tanto, la pena de muerte es un hecho factible. Además, ayudará a reducir gastos, disminuirá la sobrepoblación carcelaria y será de gran ayuda en el tema económico del Ecuador. Muy bien, gracias, Michelle. Ahora vamos con María Celeste. Debido al riesgo de la ejecución de los inocentes, la pena de muerte no debería ser utilizado. ¿Está usted de acuerdo en esto? Muy buen día, qué gusto compartir con ustedes este espacio. Kerly, contestando a su pregunta, estoy totalmente de acuerdo, ya que es un misterio para todos los ciudadanos ecuatorianos que la pena de muerte no es efectible. Hay personas que están injustamente en la cárcel.
tal caso que muchas de las personas privadas de libertad se encuentran en espacio injustamente. Imagínese si se aprueba la pena de muerte. Moriría mucha gente inocente y teniendo en nuestras manos el favor de evitarlo. Gracias. Gracias también, María Celeste. Ahora vamos a culminar la ronda de preguntas de esta primera fase con Ginger Cruz. ¿Debería ser utilizada la pena de muerte como una manera de ayuda a la justicia y a la sociedad ecuatoriana? Buen día. Gracias por permitirme participar en Visión Crítica, tomando en cuenta su pregunta. Estoy en total apoyo a que se aplique la pena de muerte, ya que en el Ecuador han existido criminales que han matado en cantidades extraordinarias. Incluso estamos viendo videos de cómo se asesinan en las cárceles entre ellos. La pena de muerte se debe aplicar no para inhibir, sino para deshacernos de criminales. Manifiesta María Celeste que en el Ecuador existe un sistema de desconfianza en las leyes, pero estoy de acuerdo con que se aplique para que la ciudadanía se sienta tranquila una vez apartada de este tipo de personas. Gracias a los panelistas por la participación en esta primera etapa. Para el siguiente segmento damos el paso a Damaris Farinango con el siguiente informe. La Constitución del Ecuador, creada en Montecristi y aprobada en el 2008, garantiza el derecho a la vida y a la integridad física en su artículo 66, el derecho a la inviolabilidad de la vida, no habrá pena de muerte y el derecho a la integridad personal. Sin embargo, el Estado ecuatoriano ha vulnerado estos derechos consagrados en la Constitución, bajo diversas circunstancias, en forma directa, indirecta y en varios casos en forma sistematizada y deliberada. Concretamente, dentro de las teorías relativas se encuentran las teorías de la prevención general y en concreto de la prevención general negativa. Estas se basan en la idea de crear ciertas contramotivaciones en los transgresores potenciales, es decir, dotan la pena de un carácter disuasorio e intimidatorio. Sin duda alguna, si el individuo es racional y hace un balance sobre las ventajas y desventajas de cometer un crimen, la pena de muerte evitaría que el crimen tuviera beneficio alguno. Gracias, Damaris, por el informe. Regresamos al debate con Erika Jacome. Erika, ¿no es mejor ejecutar a una persona que encerrarla para siempre? Gracias, Kelly. En países donde se ha aprobado la abolición de la muerte, hombres y mujeres están esperando su ejecución en el corredor de la muerte, sin tomar en cuenta si ellos son inocentes o de verdad tienen la culpa. Pienso yo que quitarles la vida no es lo correcto, porque en ese mismo momento estarían utilizando la violencia para quitar la violencia. Y también todavía no existen pruebas contundentes donde digan que sí, se abolió la violencia en países donde ya se tomó en cuenta la pena de muerte. Gracias, Erika. Vamos contigo, Michelle. ¿De qué manera la aprobación de la pena de muerte ayudaría a disminuir la delincuencia y mejorar la seguridad del país? Los que somos partidarios de la pena de muerte estamos conscientes y sostenemos que esta sanción ayudaría a disminuir los niveles de delincuencia y por ende mejoraría la seguridad. Como mencionó mi compañera en el segmento anterior, de esa manera también nos libraríamos de todo tipo de delincuentes. Además, los ciudadanos, al saber que si cometen un delito van a morir, tratarán de ya no cometer ningún hecho de este tipo. Por otro lado, esta sanción es factible, como ya lo mencioné, en el ámbito económico. Un dato que hay que mencionar es que las personas privadas de la libertad generan gastos de $400 a $500 mensuales, entre alimentación, agua, comida y demás, además de que se utilizan profesionales como psicólogos para tratarlos, sin contar además los gastos jurídicos, de seguridad y de vigilancia que se prestan en estos centros las 24 horas del día. Gracias, Michelle. María Celeste, vamos contigo. Respecto a lo que menciona Michelle, ¿considera usted que la pena de muerte, en términos económicos, es más rentable que las alternativas que presentan a la pena de muerte? La pena de muerte se aplica de forma discriminatoria. Se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad, religiosas, etnias, personas con discapacidad psíquica.
Hay algunos gobiernos que utilizan para silenciar a sus oponentes. Cuando los sistemas de justicia tienen deficiencias y los juicios injustos están generalizados, existen siempre riesgos de ejecutar a una persona inocente. Gracias a tu intervención. Vamos con Ginger. ¿No tienen las víctimas de delitos violentos y sus familias derecho a justicia? La vida tiene un precio y claramente no puede ser económico, ya que es imposible, pero la cárcel no es suficiente compensación para una víctima, así que lo más justo es pagar una vida con otra. No es justo que un asesino tenga más derechos que una víctima, es decir, el buen trato, un trato digno, apoyo para su familia, los mejores abogados, un juicio justo. Gracias. Concluimos con la visión crítica de cada uno de nuestros panelistas. Erika. Bueno, creo que los argumentos que yo les he presentado en esta tarde nos lleva a un punto, que son hechos injustos. Pienso que si en el momento que uno ya lo puede razonar y pensar, eso viene a dar a un caso que debería ser repudiado, ya que la vida de una persona nadie debe quitarla, sino hay alguien más que dice el momento del fin de la vida. Michelle. Estoy a favor de la pena de muerte debido a lo que está ocurriendo actualmente en las cárceles del país. Las fugas, amotinamientos y demás hechos violentos dañan la imagen no solo del país, sino de la sociedad ecuatoriana. Además, el sistema penitenciario finalmente encontraría un equilibrio. María Celeste Oña. Estoy en contra de la pena de muerte, ya que una persona tiene una segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad hay que aprovecharla. Solo se debe evitar que siga cometiendo errores. Terminamos contigo, Ginger. Naturalmente, el pedir la abolición de la pena de muerte en estos momentos sería una utopía, pero también es verdad que las utopías del pasado son las realidades del presente. Gracias. La pena de muerte es un tema tan controversial que ha llevado a muchos ciudadanos a ponerse en posturas a favor y en contra. Cada panelista ha dado su punto de vista respecto al tema. Gracias por haber participado en este programa en beneficio para la ciudadanía ecuatoriana. Con todo lo analizado en el programa, damos paso a su visión crítica. Con estas conclusiones cerramos el programa de Visión Crítica. Hasta la próxima.